México es un país de realidades simultáneas y aterradoras. Mientras en San Luis Potosí, una mujer confiesa bajo tortura cómo comandantes de la Guardia Civil la obligaban a trabajar para el Cartel del Noreste, en la lujosa Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México, dos sujetos secuestran a empresarios con una audacia pasmosa. Y como contrapunto, el gobierno federal anuncia operativos contra el Cartel de Jalisco, con decenas de detenidos por extorsión y el desmantelamiento de una red de tráfico de armas. Tres Méxicos en uno: el donde el Estado se alía con el crimen, el donde el crimen desafía al Estado en su corazón y el donde el Estado intenta, contra toda esperanza, demostrar que aún existe. Esta es la esquizofrenia nacional de la seguridad. Pero como siempre, vamos por partes. El relato de Diana Gauri Mendoza no es solo una confesión, es la radiografía de una putrefacción institucional que convierte a los guardianes en verdugos. Su testimonio, extraído bajo tortura en un video de interrogatorio que es de los que no se olvidan, es la prueba viviente de una colusión que debería hacer retumbar los cimientos del estado de San Luis Potosí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana Gauri Mendoza, ¿De dónde eres originaria? de Charcas. ¿A qué te dedicas? Era halcón del Cártel del Golfo. ¿Y luego qué pasó? Me desaparecí porque me agarró el comandante de la Guardia Civil, el comandante Santillán. ¿Qué te dijo el comandante Santillán cuando te agarró? Que le pusiera halcones, estacas, si no quería que me mandaran a la pila. Esta mujer de Charcas relata, con la voz quebrada por el terror, que inicialmente había trabajado para el Cartel del Golfo, pero el giro siniestro, el que transforma esto en un escándalo de Estado, lo encarnan dos nombres: los comandantes de la Guardia Civil Estatal Santillán y Segura, identificados por ella. Fue el comandante Santillán quien la levantó después y la enfrentó a una disyuntiva macabra: coordinar la colocación de estacas, que son grupos de sicarios de 4 a 8 hombres, y centros de halconeo para el Cartel del Noreste. ¿Era eso o la mandaban a la pila? La amenaza de muerte era clara y directa, y funcionó. Diana accedió a convertirse en el eslabón logístico del crimen, manejada por sus propios supuestos protectores. Para sellar este cuadro de horror, alega que Santillán abusó de ella en reiteradas ocasiones, añadiendo una capa de vileza personal al abuso de poder. Cuando su desempeño no llenó las expectativas criminales de sus captores, fue transferida como un objeto más al comandante Segura en la zona media de San Luis Potosí, para repetir la misma labor de sicariato y vigilancia forzada. El punto culminante de su calvario llegó con una nueva amenaza. Como no cumplía, la pondrían de guardia para el Cartel del Noreste, un destino casi seguro hacia la muerte. Según su relato, tras esto, perdieron contacto con ella, pero el silencio fue peor. Finalmente, fue levantada de nuevo. El video que existe es el testimonio de ese último acto: interrogada, hincada, maniatada y vendada. Su destino final es el que todos temen y pocos dicen. En un acto de desesperación, llegó a proporcionar números de teléfono de los comandantes. Es muy probable que fueran líneas descartables, quemadas hace mucho, pero ese dato se convierte en un símbolo, la última evidencia que una víctima intenta dejar contra un sistema diseñado para no dejar rastro. Su historia no es una anomalía, es el manual de operaciones de una metástasis institucional donde el Estado es un actor más, y a menudo el más cruel. En el drama del crimen organizado, por cierto. Mientras en San Luis Potosí los criminales visten uniforme, en la capital del país de la delincuencia viste de traje y opera con una audacia que eriza la piel. Justo en el corazón de Bosques de las Lomas, uno de los enclaves más exclusivos de esta ciudad, dos sujetos, de esos que pasan desapercibidos en un país acostumbrado a la violencia, secuestraron a un empresario como si estuvieran pidiendo una pizza a domicilio. No fue en una calle oscura, fue en un inmueble de la calle Bosque de Radiatas, donde los victimarios tenían incluso una oficina que servía como sala de juntas del horror.
La narrativa oficial, eso sí, intenta vender una realidad paralela. Nos muestran datos del INEGI que hablan de una tasa de secuestros de 0.3 por cada 100.000 habitantes en el 2023. Un descenso histórico del 93.7% desde 2004. Bueno, qué maravilla, casi que deberíamos festejar. Pero luego volteas a ver la encuesta nacional de seguridad pública y urbana y la realidad te da una bofetada. El 63.2% de los capitalinos considera que vivir en su ciudad es inseguro. Entonces, ¿a quién le creen ustedes? ¿A la estadística convenientemente maquillada o al ciudadano que pone un candado de más en su puerta? Y por si alguien dudaba de esta esquizofrenia entre cifras y percepción, la misma ENSU nos da la clave. En alcaldías como Coajimalpa, justo donde ocurrió el secuestro, la percepción de inseguridad disminuyó. Sí, escucharon bien. Donde un hombre es secuestrado a plena luz, la gente se siente más segura. El absurdo es tan monumental que solo puede explicarse por una de dos cosas. O el mexicano está desarrollando una resistencia psicológica sobrehumana a la violencia, o hay una brecha abismal entre lo que se vive en las calles y lo que se reporta en los escritorios. El caso de Bosques de las Lomas es el ejemplo perfecto. Los secuestradores detenidos, con sus 4 celulares y su dinero asegurado, son solo la cara más visible de una industria del secuestro que se adapta, que opera desde falsas oficinas y que sabe que la impunidad es su mejor socia. Mientras el gobierno presume porcentajes, la delincuencia sigue facturando. Y mientras en un lado los criminales secuestran en oficinas de lujo y en otro los policías son jefes de plaza, el gobierno federal despliega su teatro de operativos con toda pompa y el circo que lo caracteriza. ¡Atención! 9 presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron capturados en el Estado de México. Entre ellos, el señor Rubén N., alias Tío, de 52 años, presentado como objetivo prioritario, entre comillas. ¡Bravo! O deberíamos decir, ¿ya era hora? La Estrategia Nacional contra la Extorsión, esa que siempre anuncian con bombos y platillos, se aplicó en Coacalco y Melchor Ocampo. Capturaron a las operadoras criminales Juana N. y Juliet N., al joven David N. de 25 años y a los soportes logísticos Vania N., Julio N. alias Voltios y Roberto N. alias Grillo. No olvidemos a la presunta operadora financiera Andrea N., Anita, y a Juliana N., la Juli, encargada de la coordinación interna. Además, 3 vehículos, armas de diversos calibres, marihuana y cocaína completan el botín de guerra que las autoridades muestran como trofeo. Pero aquí no termina la función. Simultáneamente y con mucha casualidad, en Nayarit y Jalisco cayó otra red, una de tráfico de armas del CJNG. Héctor Agustín Díaz Velázquez, alias El Cachorro, presunto jefe de plaza, y 9 de sus cómplices fueron detenidos, entre ellos Luis Diego Barajas, un cerebro financiero, Adili Paola Cañedo Padilla, otra operadora de dinero, Bernardo Enrique Castañeda Duarte, operador logístico, y Javier Otón López Ornelas, el Jalisquillo, dedicado a la compra-venta de armas. A ellos se suman armeros, distribuidores y vendedores minoristas. Se aseguraron armas de alto poder y vehículos. Y uno se pregunta, ¿son operativos reales o solo fuegos artificiales para distraer? Porque mientras el gobierno anuncia estas capturas con estruendo, el CJNG sigue operando, extorsionando, traficando y matando como si nada. ¿De qué sirve vender a un supuesto jefe de plaza si al día siguiente hay otro que ocupa su lugar? ¿De qué valen estos golpes mediáticos si la estructura criminal permanece intacta? Y ojo, esto no se critica, pero es lo mínimo que se espera de ellos. Es como cortar las ramas de un árbol envenenado mientras las raíces siguen creciendo profundas y fuertes. Simplemente es historia de nunca acabar. La pregunta incómoda queda flotando. ¿Estos operativos son una estrategia real de seguridad? ¿O solo el show que el gobierno intenta vendernos para convencer de que tiene el control de un país que se le sigue escapando de las manos? Tenemos 3 Méxicos y una misma realidad. La de un país donde las instituciones están bajo asedio, ya sea por la corrupción que las carcome desde adentro
por la audacia criminal que opera en sus centros más ricos o por la ineficiencia de una estrategia de seguridad que solo parece dar golpes mediáticos. La confesión de Diana Mendoza no es un caso aislado, es el síntoma de una enfermedad terminal que convierte a las autoridades en cómplices y a los ciudadanos en víctimas de un sistema que perdió su rumbo. La pregunta final es cruda pero necesaria. ¿Quién nos protege cuando los protectores son el peligro? Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. El equipo de Nación y Frontera trabaja arduamente para traerte información de primera mano todos los días. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.